Cuando quieras. Empezamos. Hola, dibujantes. Hoy tenemos un programa, ya dijimos que íbamos a hacer un programa de preguntas y respuestas. Pues en el programa de hoy, además, tenemos el control parental puesto, porque tengo aquí a mi hija que está un poco pachucha y está... Si oís toser, es ella. Ha dicho que estará calladita, pero la Fu tiene sus gatos y yo tengo a mi hija. Hola, David Lafuente, ¿qué tal estás? Hola, David López e hija. ¿Cómo estáis? Pues estamos muy bien, estamos como queremos. Yo no sé, porque yo no recuerdo haber estado tantos días en casa cuando iba a tercero. Yo creo que ibas con el moco colgando, tosiendo o vomitando lo que hiciera falta al cole. En casa te vas a quedar. Pero claro, como estás muy graciosa, yo me quedo con ella. También tengo decoración de Halloween. Muy bien, la decoración de Halloween está muy bien. Yo la tengo, pero en otra habitación. ¿Sí tienes decoración de Halloween? Sí, me he comprado unas lamparillas de Halloween. Me encanta, me encanta. Hombre, claro que sí. La fiesta grande hay que respetarla. Hoy tenemos, bueno, ya has dicho lo de empezamos, he puesto el que hoy tenemos el programa que habíamos anunciado, que pedimos que nos mandaréis preguntas y respuestas, que nos mandaréis preguntas y nosotros haríamos las respuestas. La FU quiere hacer respuestas en profundidad y yo quiero hacer respuestas rápidas. Como siempre... Ya me lo venía a venir, así que lo tengo rotulado. Como siempre, ahí estará la tensión entre dos maneras de ser. Una buena y otra no tanto. Venga. Diferentes. Bueno, pues fuera de cámara hemos decidido que la pregunta de Lur sobre que nos dijo en Twitter, no sé si alguien nos sigue en YouTube, que no nos sigue en Twitter, pero bueno, buscaros en Twitter si queréis, qué sé. El caso es que Lur nos comentaba Espera, que... que ella misma va a leerlo o... A lo mejor es tema grande para una pregunta, pero molaría tratar el tema de cómo discernir qué proyectos editoriales merecen la pena. Obvio, depende mucho de las circunstancias de cada persona, pero unas guías para la gente que empieza a la hora de cribar mierda puede molar. Esa pregunta yo creo que... No sé si me voy a poder recuperar de eso. Pero, ¿tienes una voz robótica que tenga acento andaluz como el de Kenny? Porque esta pregunta está relacionada con la de Kenny. Ningún robot puede llegar a Kenny. Esto no sé. Las IAs todavía no han alcanzado ese grado de genialidad. Ni las artificiales ni las naturales. Bien. El caso es que tanto esta pregunta como la de Kenny acerca de elegir proyecto creo que no está para un programa entero. Entonces estábamos discutiendo antes. Bueno, de hecho estábamos llegando al acuerdo de que vamos a dejarlo para un programa entero. No obstante. Espera, leído con la voz que... ¿Tú sabes imitar la voz de Kenny? Yo sé mantener la paciencia cuando me interrumpes. Bueno, pues hago yo la voz de Kenny. La coreografía. Oye, ¿cómo elegir cuál es el proyecto cuál es el siguiente proyecto? ¿Cómo elegir cuál es el siguiente proyecto? Pues yo creo que es lo mismo que lo decía Lur en el fondo. Pero bueno, yo creo que ya he agotado tu paciencia y mi intención es... Es broma, joder, que llevamos 5 minutos de programa. Mi intención es que tú estés contento. Venga, ¿qué quieres, corazón? ¿Cuál es la primera pregunta? Bueno, la que habíamos acordado antes de decir empezamos. No habíamos acordado nada. ¿Qué ve? No, habías dicho tú que acordábamos, pero... ¡Qué mentira! Bueno, a ver. Parker, asuntos legales, autónomos, facturos y esas movidas. ¿Vale? ¿Quieres hablar de eso? Rápidamente. Tenemos pendiente que nos venga a visitar el Fauci y su colega de trabajo, que son abogados, que hacen cosas de abogados. Y para preguntarles... Se ve una oreja. Oye, venga, tira para allá. Para preguntarle cosas. Básicamente, lo que tenemos que saber es que derechos de reproducción van con el IVA del 4... van sin IVA, perdón.
Cómic digital, si vendes un PDF o si vendes una ilustración digital, lleva el 4%. Bueno, una ilustración digital, ahí tengo mi duda. El 4% de IVA. Si vendes originales, el 10% de IVA. Y si vendes prints no numeradas, llevan el 21% de IVA. Si son prints numeradas, entonces sí que cuenta como obra artística, entonces lleva IVA del 10%. En cuanto a lo de tener gestor, ¿tú tienes gestor? ¿Funciona de verdad? Sí. ¿O es como el seguro de coche, que tú dices, yo tengo un buen seguro, hasta que te das la hostia con el coche y no te cubre nada? No, por ejemplo, el símil de la hostia con el coche es que el año que viene cambian el sistema de cotizaciones y no lo entiende ni su puta madre. Y entonces mi gestora me manda varios emails tratando de explicar qué significa lo que ha salido en el BOE. Y eso. Y cuando tengo alguna duda acerca de, oye, esto cómo lo facturo, cómo se cobra, entonces, sí que sabe de esto. Sí, de todas formas, no sé si vale lo que cuesta, pero bueno, se paga. Por la tranquilidad. La tranquilidad cuesta dinero. Oh, sí. No, lo cuesta y lo vale. ¿No? Sí. O sea, tú dices, ¿cuántas veces te has encontrado con un problema que digas, hostia, es que pagaría por no tener este problema? ¡Pum! Ya está, solucionado. Sí, el problema, por el que igual este es un tema largo, es porque dar un consejo sobre asuntos legales a una persona que acaba de salir de la escuela de arte y a alguien que tiene... ¿Cuántos años tiene Danny Parker? 47. Pues son diferentes consejos. Si alguien trabaja para el mercado europeo, sea España, sea Francia, o sea, para la zona económica europea, sí. La zona económica, la eurozona, es una cosa. Si alguien trabaja solo a tiempo parcial o como hobby, pero quiere que esa parte también esté legal y solo vende fanzines, pero realmente le va bien y genera algo de dinero y quiere que ese dinero esté correcto, eso es otra serie de cosas. Y si trabaja para Estados Unidos es rascar una botella de anís y reírte, porque es otro tema. Yo con esto siempre he fantaseado, digo, ponme que me viene una inspección. Oh, venga. Yo lo tengo bien, creo. Pero y yo tengo mis facturas y mis cosas de Estados Unidos. Llaman a Marvel a decir, oiga, que yo tengo unas facturas de este señor. ¿Se las ha emitido de verdad? ¿En Marvel tú te crees que hay alguien para coger teléfonos de estas cosas o cómo funciona? A ver, yo creo que en Marvel directamente no coge el teléfono a nadie que venga de un país. ¡Uy, qué número más largo! Oculto. No, bueno. No, pero a ver, el tema es que la situación económica, o sea, legal de los dibujantes no tienen un epígrafe específico. El epígrafe más parecido en el que yo he estado, ceramistas, pintores, y no, el de toreros no, el de toreros es diferente. Ceramistas, pintores y no sé qué otra cosa es. Sí, es muy loco. Sí, pero bueno, y también es como, ¿cuántos ceramistas hay en España en el año 2022 ¿verdad? que tienen un epígrafe propio con respecto a cuántos dibujantes hay en España? ¿Cuántos toreros hay trabajando? ¿Sabes? Es entendible, ¿no? Estas cosas son muy complicadas de cambiar, ¿no? De actualizar leyes y todo esto, pero... Pero a ver, es que estamos hablando de algo decimonónico prácticamente. ¿Tú no has visto los formatos en los que te permite grabar Photoshop? Dices, pero esto lo usa alguien, ¿no? Hay como 50 formatos y al final se usan 5. Pero bueno, Fernando Domínguez preguntaba, dice, me gustaría un directo analizando dibujos de seguidores. Muy peligroso. No queremos herir sentimientos ni sensibilidades delante del público y grabarlo y encima echarnos unas risas. El tema es que es complicado analizar la obra de alguien, pues lo mismo. Puede ser alguien muy joven o alguien octogenario como Danny Parker.
Va a haber que invitar a Dani para que se defienda. Está siendo ligero lo que te estoy diciendo. Es octogenario y que si tiene 40 y pico, tiene 30 y alguno, como mucho. Hostia, pensaba que tenía 20 y tantos. Ese tren ya pasó. Ese ya... Da igual, lo que sea. Es un tío majo, que tenga los años que quiera. Lo que queremos decir es que dar consejos es diferente, depende mucho también de la edad, la experiencia y todo eso. Y encajarlos de uno en uno, o sea, en privado, solo con uno de nosotros y el que enseña los dibujos, ¿no? Ya puede ser difícil, ¿no? Porque puede, pues, incluso el peor TVO del mundo lleva muchísimo tiempo de hacer. O sea, y si además ha estado un poco en una burbuja, porque no se le ha enseñado a gente fuera de su círculo de amigos o su familia y tal, pues puede ser difícil de encajar una mala crítica, por mucho cuidado que tengas. Pero si además eso se hace en público, es feo hacerlo en público, delante de más gente. A ver, no es que tengamos ahí como una audiencia brutal, pero nos ve gente al final. Entonces, sí. Por eso es un poco difícil lo de hacer críticas en directo. Sí, algún día, si eso se puede hacer, y yo he hecho una propuesta de revisar dibujos viejos tuyos, o yo tuyos, o tú míos, o ambos de ambos. Un segundito, un inciso. He visto la publicación tuya del Patreon de hoy, en el que ponías una pinturita de Madonna. Primero, tu Patreon. Patreon.com/lafuente_rip. Y que pones cosas bootlegs. No, ahí pongo de todo lo que estoy haciendo. Algunas cosas no puedo enseñarlas todas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un videojuego y eso todo está cubierto por una cláusula de confidencialidad. Entonces no puedo poner más que cosas muy pequeñitas. Y pues pongo, yo qué sé, pongo poquísimas cosas ya en redes en público. Así que cualquier cosa nueva que haga, cualquier dibujo, boceto, estudio, está en el Patreon. Pues lo que te iba a decir, muy bonito y vamos, estás con el videojuego, estás aprendiendo mogollón a pintar, estás muy a tope. Es interesante porque, claro, es el tipo de cosas que, no sé tú, pero yo soy lento a la hora de trabajar. Entonces, cuando estoy trabajando en un cómic, cuando estaba trabajando en un cómic, solo puedo hacer el cómic, el único serie que sea. No es como, vale, luego me queda, yo qué sé, un par de días libres a la semana o algo así, puedo trabajar en otro proyecto o algo de esto. No hay tiempo libre nunca, es una falacia. Yo siempre digo, sacaré un tiempo ahí, una hora por la mañana y tal. Jamás ocurre. Ocurre un par de semanas, pero enseguida hay un tropiezo en el ritmo y entonces ya no hay. Y entonces eso también repercute en aprender habilidades nuevas. Yo qué sé, he aprendido muy poco de Blender porque le he podido dedicar muy poco tiempo. He aprendido muy poco de pintar en digital porque no he podido dedicarle tiempo mientras hacía cómics. Pero ahora eso es parte de mi trabajo también. Hago modelos en SketchUp, estoy aprendiendo Blender poco a poco, tengo que pintar, tengo que hacer pinturas digitales, tengo que hacer storyboards también a veces. O sea, es como que tengo que hacer un poco de todo y dependiendo de la semana. Y entonces voy practicando y es guay, divertido. Qué guay, pues hoy te está cundiendo. Nosotros también tenemos nuestro Patreoncito, patreon.com/streaming de dibujantes, ¿no? Bueno, sí, pongo aquí el tutututu y ya está. Donde ya tenemos a Mikel Urquidi, espero, metido. Y eso, y que muchas gracias a todos y todas, sois lo mejorcico. Qué gusto que haya gente que apoye por apoyar. Sois guays. Joder, es muy guay. Pero los patrones de streaming, mis sí, patrones a mí me hace llorar de bonito. Tenemos que ver, estamos discutiendo qué es lo que vamos a hacer con el dinerito que nos habéis dado. Va a ser algo chulo seguro. Me ha llamado a la puerta. Vale. Pues yo aprovecho y le doy todo. No. Y yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte.
para mis canciones. Yo las he cuidado mucho, las he mimado mucho, las he estudiado, las he dormido y siempre aquí haré esto otro, aquí suspiraré, aquí haré una cadencia, aquí me haré, siempre pendiente de mí, porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa más que cantar. Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero, no me divierto. ¿Sabes lo que pasa? Nos hemos sincronizado al sentarnos. Ya me tiene fichado que soy el único que está en casa siempre, a estas horas. Ya me Entonces, pasa, ¿eh? Entonces me llama siempre. Sí. Pero bueno, eso, nuestro Patreon y algo haremos con el dinerito que esté guay. Aquí Lur, Miquel Navarro, más que una pregunta, tengo una reflexión. La culpa es del editorial. Eso es así siempre. El dibujante siempre tiene razón. Mira, vamos a ponernos corporativos y eso que nos dejamos solucionado. Lo que me lleva a que ahí está Paula Gómez con su editorial Seidkona en Francia, que va a sacar, si consigue los dineros, la versión en francés de Dibujos y Mazmorras, que creo que se llama Donjons et des Sins et des Sins. Hostia, esto. El día que aprenda francés va a ser muy gracioso. Porque, bueno, que aprenda un poco, porque diré, bueno, yo hablo todo el francés del mundo. Baudelaire a mi lado. Y va a ser una vergüenza. Pero bueno, Rafael Pérez Granados. Esta es su pregunta. ¿Cómo gestionáis la presión de querer hacer un buen trabajo en una fecha de entrega complicada o la frustración de ver cómo hay páginas que no te acaban de gustar, pero aún así tienes que pasar a la siguiente para llegar a la entrega? Me falta la entonación de pregunta, pero... Sí. Es que creo que... Está mal, ¿eh? Si pones solo... Si solo pones la del final, no, claro. Bueno, o no, o yo qué sé. Pues, ¿cómo lo llevas? Lo llevas. Y yo creo que eso forma parte de ser profesional. Cuando empiezas a decir, así se queda, porque tengo que entregarlo. Estoy bastante de acuerdo con esto que has dicho, sí. Quiero decir, es complicado. O sea, al principio te haces bueno, pero no rápido. Y después te haces rápido, pero eso conlleva una pérdida de calidad. Y después ya el estilo se asienta, tú te acostumbras, y entonces ya es rápido y además se ves bueno. El tema es que la falta de rapidez solo se puede suplir con más horas. El exceso de horas perjudica a la vez a la calidad de la obra, porque no por trabajar más horas vas a hacer mucho mejor trabajo, porque, ¿sabes? Como que hay una tensión ahí, a veces un par de horas más. ¿Tú conoces la expresión que se te muera una obra? No. Porque tú no has pintado así de pintar nunca, ¿no? De una brocha gorda. No, una ilustración que te lleve una semana, por ejemplo. Claro, precisamente estábamos hablando de que eso es lo que tengo que hacer en el videojuego. ¿Ah, sí? Pues a mí me pasa la sensación esta de, es que esto ya me ha aburrido. Estoy trabajando en algo de lo que me ha aburrido. Alguna vez tienes una página que por lo que sea, pasa un día, solo has podido trabajar un poco, al día siguiente otro poco, tal y cual, y se dilatan mucho en el tiempo y llevas con la misma página 4 días y dices, estoy aburrido de esto. O sea, esto no me aporta nada y no me gusta. Pero claro, es que cuando... Todas estas cosas ocurren cuando llevas un tiempo grande haciendo lo mismo, o sea, el mismo trabajo, en este caso hacer cómics, ¿no? Cuando yo empecé a hacer cómics de forma regular, me daba igual 80 y 80 porque había hecho muy pocos cómics. Entonces... Sí, pero nunca tenías una página delante 3 días, 4 días. Había ocurrido, sabes, que
no podía terminar una página porque tenía que hacer ilustración, que era un trabajo principal, o que luego ha ocurrido también que sea una página que es excesivamente complicada porque el guión está sobrescrito y todo eso. Pero cuando te acostumbras empiezas a acostumbrarte a un ritmo, de repente cuando ese ritmo se altera por cualquier cosa, por ejemplo, un cambio de guionista, empiezas a trabajar con otro guionista y el guionista tiene un estilo de escritura muy diferente, mucha menos información, mucha más información. Entonces es como que de repente tienes como que reajustar, ¿no? Es como que ahora de repente las páginas salen más rápido, o las páginas salen mucho más lentas. Y es como... Me pasó cuando intenté entrar en el mercado francés, que empecé un par de proyectos con un guionista, era belga, lo he tenido que pensar, con un guionista belga, y no es que hubiera una cantidad grande de información por página, pero la página era mucho más grande y había muchas más viñetas. Y de pronto era un proyecto en el que estaba creando los personajes, no era como lo que llevaba años haciendo, que eran personajes prestados. Y me hizo un número mental, o sea, bueno, me lo hice yo a mí mismo, porque era cambiar el ritmo por completo. Entonces, creo que algo que aprendes, no cuando ya eres profesional, sino cuando ya eres un profesional templado, es a que igual rebajas el nivel al que puedes llegar una página para que otras, ¿sabes? Para igualar todas las páginas. La consistencia entre páginas y entre números es clave para que la lectura sea fluida. Y es complicado, creo, para mí, por lo menos, no sé qué opinarás tú, pero para mí es lo más complicado de hacer. Yo es que cuando empecé a publicar, creo que se lo comentaba yo a Pepe, que yo, en mi proyecto de fin del ciclo de ilustración, que lo terminé con 20 años, eran 2 cómics de 32 páginas. O sea, yo antes siquiera de terminar de dibujar, ya tenía más obra que Danny Parker. Esa has sido tú, ¿eh? Esta he sido yo, perdona, Dani. Te queremos, pero sinceramente te queremos. No, porque yo ya tenía obra y además yo siempre había trabajado un montón y muy rápido. Porque cuando es que luego me piden ¿por qué no haces un aerógrafo? Lo va a hacer sus cojones, va a hacer aerógrafo. Había hecho aerografía y estos sí que son, pues, en los mejores tiempos, para una ilustración de un solo personaje eran 3 días, mínimo. Y eso sí que es un coñazo matador. Y lo dejé porque dije, pero yo qué estoy haciendo 3 días para una puta ilustración. Me lo quité porque también el cómic me daba más gusto. Pero bueno, el caso es que yo, de no profesional, producía mogollón. Y luego ya cuando estuve en la etapa de me voy a profesionalizar, me lo tomé también muy en serio y producía muchísimo. Antes de publicar los cómics de Espiral, había más de 100 páginas dibujadas. O sea, yo tenía un proyecto de más de 100 páginas hecho, ahí, acabado, terminado, listo. Y luego, mi primer proyecto, pues eso, fueron 4 cómics de 32, que son 128 páginas. Compaginado. Claro, yo ya tenía ese rodaje, eso que solo se consigue con el trabajo de aprender que la página aburrida y la página divertida están una al lado de la otra. Y las dos se tienen que ver igual de bien. Entonces, eso se aprende trabajando porque lo ves. Lo ves porque la sensación cuando recibes el cómic impreso, si es de Marvel o DC, menos. Pero cuando es tuyo, y lo ves y dices, hostia, qué mal, qué cringe, qué disgusto me doy a mí mismo. Pues eso para mí es el acicate. Y claro, una vez ya te profesionalizas mira, chato, tengo un mes para hacerlo. Pues el mejor te veo que puedo hacer en un mes con los tiempos que puedo trabajar. A mí me costó mucho. A mí me costó mucho llegar ahí porque yo empecé a trabajar en cómics teniendo muchas menos páginas dibujadas. O sea, cuando empecé a trabajar para Marvel
apenas tenía cómics publicados. Tenía uno en Francia, un par de historias cortas en Francia y un one shot que había hecho para España. Pero Yo ¿cómo se llama? Cuadrofenia, ¿no? bueno, da igual. El caso es que ese rodaje de la primera miniserie y las primeras historias cortas que hice para Marvel era cada vez que terminaba algo era la primera vez que había hecho eso. O sea, terminaba una miniserie la primera vez que había hecho una miniserie. Hacía una portada la primera vez que había hecho una portada. Cogía una serie regular era la primera vez que hacía una serie regular. Llevaba 100 páginas, era la primera vez que había hecho 100 páginas de algo. Y así sucesivamente. Y claro, además estaba encontrando, o sea, estaba desarrollando el estilo mientras estaba haciendo las páginas. Entonces era bastante confuso. Y la frustración todavía es algo que a día de hoy llevo así como regular, porque a pesar de que creo que he aprendido a ser mejor, a calcular mejor, es casi como una cuestión de presupuesto, ¿no? O sea, no sé si tú lo haces, pero yo recorro todos los layouts, hago todos los bocetos de todas las páginas antes de empezar el cómic, casi siempre. Y miro cuáles son las páginas caras. Entonces, aquí hay fondo, aquí hay fondo, aquí hay fondo. Y trato de no dejarlas para el final. Y trato de no de hacer de por lo menos hacer escenas para que no pasen demasiados días entre que dibuje a ese mismo personaje varias veces, por ejemplo, secundario o algo así. Porque he visto que en otros cómics de dibujar páginas que van a estar pegadas, o sea, enfrentadas en el teoría final, pero que una la he dibujado al principio del proceso y otra al final, y de repente es como, esta es la mejor página del cómic y esta es la peor página del cómic. O sea, y están juntas, entonces es como que se subraya eso. Y no sé, creo que también tiene muchísimo que ver con el guión que escriban. Porque creo que hay muchos guionistas que escriben pensando que escriben pensando en películas. Pero sobre todo que escriben pensando en ningún dibujante. O sea, escriben, imaginan y piden, ¿no? Y ahí debería haber un editor diciendo, no va a haber una escena de 7 páginas con 14 personajes en los que solo hablan 3. Si solo hablan 3, hay esos 3. Y los otros 12 personajes los quitamos. Porque esto desgasta al dibujante. No va a haber una escena de destrucción de edificios en Manhattan en cada número. Si quieres una de estas, es una en todo el arco, etcétera. Porque lo que estás haciendo es que o sea, esto es una cuestión también de responsabilidad, ¿no? O sea, de la misma forma que si tenemos que comparar, que no debería hacerse, cine con cómics o animación con cómics, que se comparen estos aspectos, ¿no? O sea, eso lo tiene que dibujar una persona, dibujar una conversación entre 2 personajes o dibujar una ciudad ardiendo, o sea, estallando. Pueden ser, dependiendo de cuál sea, más entretenidas de hacer o incluso pueden ser hasta más sencillas dependiendo de cuál sea la complejidad de la conversación. Pero una va a llevar como en principio mucho menos tiempo que otra y es importante saber cuánto tiempo estás pidiendo al dibujante, ¿no? Así que creo que la frustración que mencionaba Rafael en su pregunta, que es algo que con la profesionalidad, vas mejorando con tu habilidad para capear situaciones y sales adelante con ella. Bueno, Iván Juárez Art pregunta. Alguna vez mencionaron que tenían trucos para trabajar con Inkwos. Sería interesante algunos tips 2. Algunos tips, vale. Trabajar como si pintaras, ¿sabes?
la mentalidad de la línea tampoco hay que respetarla tanto y hay que pensar más en el conjunto. Y no intentar hacer grandes masas planas, porque una vez das una pincelada con aguada, ahí se queda. Es una pasada. O sea, sabes que con la acuarela aún puedes fundir un poquito, tarda un poquito más en secarse. Esto es, ahí se queda. Y ahí te apañas. Entonces tienes que trabajar con mucha textura. Creo que eso es lo más. Y luego una cosa que se me quedó el otro día, cuando grabamos el de los grises, es recomendar este libro. Frame Inc. y Frame Inc. 2, que son súper buenos. Son de un señor español que se llama Marcos Mateu Mestra, que trabaja para Hollywood, creo, y vamos, o sea, una pasada. Una pasada, cómo ves que es que no hay que no pasa nada por dejar una mancha de negro que se lleve en media viñeta, ¿sabes? Al contrario, que es que eso te ayuda a contar lo que quieres contar. Este es el primero y luego está el segundo, Frame Inc. 2, pues un poco más de lo mismo, pero aquí ya pues esto, en este caso es una misma ilustración recortada de varias maneras, no sé qué, y el movimiento del ojo y pues conceptos un poquito más avanzados. A ver, Íñigo González. Los cómics USA tienen unas 22 páginas, porque es prácticamente imposible que una persona humana dibuje más. ¿Es correcto? ¿O hay algún otro factor desconocido como el número de páginas de Public que aguanta Onisu? No es correcto. O sea, No, yo he dibujado 40 páginas un mes o 45. Se puede dibujar más. Para eso están los entintadores, que te acaban el trabajo. Y luego está Kenny, ¿cuántas hace? te sabría decir, pero es que también se escribe. Entonces es diferente. ¡Y pasea al perro! Pero vaya imitación de Kenny más chorrutera. Ya está, ese es Kenny. ¿Ese es Kenny o uno de Smonka? O sea, porque... A ver. ¡Hola! Soy Kenny Reed. ¡Kenny Reed! Kenny, tío. el gañán nombre. Kenny, tío. Mira, el día que tú digas, grabamos contigo. O sea, si tú me dices graba, lo dejo todo. Yo quiero hablar con Kenny. Bueno, escucharle. Ya sabes que es una energía así natural. Y ya. Pues sí. Una vez me dijeron una cosa sobre Kenny que me dejó, creo que fue hace como 15 años y todavía no lo he superado. Me dijeron, joder, es muy bueno, pero es muy friki. Y yo pensé, no te puedes haber retratado más. Pero ¿qué es muy friki? ¿Qué es muy friki? ¿Tú no Nada, o sea, ¿Tú no has visto el No Camp lleno? Gente que paga 70 euros. No, eso es un tema más largo, pero tiene que ver con las percepciones que gente tiene de importancia dentro de el mundillo de cómic, ¿no? Y como ciertas personalidades, no es porque tengan talento haciendo cómics o no, sino que proyectan cierta aura, o sea, o personalidad. Y ciertas otras personas proyectan otra. Y esa, como la de Kenny, es afable, es un tío gracioso y todo esto. Eso, por su juventud también, no les parece digno de respeto. Hace unos días también un tío, un americano creo que es, un inglés, había conseguido, es uno de estos que tiene como muy buen gusto, pone muchas cosas en Twitter de dibujantes. He encontrado una historia corta de 8 páginas de, yo qué sé, Alex Niño, en no sé qué revista, y la pone, ¿no? Cosas de estas, está muy bien. El caso es que había conseguido un libro de los de Tony Giral, de la historia del cómic español, no sé si de los 70 o algo así. Y decía, joder, esto, qué raro. Claro, no había... allí no llega nada esto. Ya. Allí Paracuellos es un tío muy raro. Y estaba pensando, y decía, joder, pero desde los 90 hasta acá, que son 30 años, sí, y hay una cantidad
ingente de autores, no me estoy incluyendo ahí, pero brillantes, no hay literatura sobre estos autores. Es porque la literatura la tiene que escribir alguien. Sí. Y si no creen que, o sea, si no hay alguien que dé valor a eso. Mira que es tan importante que hasta te dan un premio nacional por ser movida de estar. Bueno, un premio del Salón del Cómic. Pero bueno. Y también Vale. luego, es que es muy, muy friki Kenny Ruiz. ¿Quién es más friki? ¿Carlos Pacheco? ¿Albert Montéis? ¿Kenny Ruiz? Es que ¿O friki tú mismo? es una palabra que es ¿Quién es más friki? Porque es como un Rorschach, o sea, es lo claro, que quiere, o sea, es lo que le parezca a la persona que son los está demás. delante. Son los demás, friki son los Bueno, demás. las 22 páginas. El caso es que el cuadernillo Yankee tiene 32 páginas. Y el básico. Y los cómics antes tenían 28 páginas. La explicación es que si coges por los pliegos. un pliego, lo partes 4 páginas, lo doblas 4 páginas, lo vuelves a doblar 8 páginas, lo vuelves a doblar 16, lo vuelves a doblar 32, le pones una grapa, recortas los bordes y a imprimir. Bueno, no, porque se imprimen todas las páginas, quiero decir, se imprimen Sí. en una hoja grande y luego las cortas y luego las pones todas juntas con una grapa, no es la misma hoja doblada. O sea, pero el formato de cómic sí que nació bueno, es del periódico. Si doblas un periódico 2 veces, un periódico americano, te sale el formato comic book. Anda, no lo sabía. Sí. Claro, los cómics en los años 20 venían unas páginas en medio que eran con las tiras de prensa, ¿sabes? De cómics y las páginas dominicales, todo eso, ¿no? Y venía en un apartado creo que era Famous Funnies. Y decidieron sacarlo solo, separarlo del resto del periódico. Y claro, se dieron cuenta de que la gente leía el periódico como lo veía. Y pensaron, espera, esto no queda bien las tiras y tal, y empezaron a reformatearlas. Y al final se quedó, así como nació después de reimpresiones y tal, el formato comic book americano. Es un periódico doblado 2 veces. Eso, y 22 páginas. Bueno, cuando yo empecé eran 24. 22. ¿Eran 24? Bueno, no lo sé. Luego 22 y ahora son 20. Sí, yo cuando empecé eran 22 y ahora son 20. Y ahora están haciendo experimentos para que sean 16. El caso es que a ver, allí esto lo sabes, o sea, allí lo que tienen es la concepción de que no están haciendo literatura, Sí. sino que están haciendo una revista Sí. que se va a usar y tirar. Lo cual no tiene ningún sentido. Sí. No tiene ningún sentido en absoluto. O sea, pero claro, de repente, si partes de que es una revista, de repente todas las animaladas y estupideces que hacen tienen sentido. Sí. Porque si tú estás editando un número de Vogue o de Playboy o de, yo qué sé, de una revista de cine y pones publicidad de una película que se estrena en un fin de semana, ese cómic, esa revista, no puede salir otro mes. Tiene que salir ese mes. Y luego, como no es algo para que se vaya a guardar, si pones publicidad en medio de la historia, da igual. Simplemente es que has conseguido negociar, o sea, el departamento de marketing ha conseguido negociar mejor la posición de la publicidad dentro del cómic. Cuanto más adelante creo que era un precio, cuanto más atrás es otro. Si es en el interior de la portada es uno, si es en la contraportada es otro, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, creo que durante una temporada había medias páginas de publicidad y entonces había medias páginas a la vez de cómic. Sí. O sea, destruían el propio cómic para poder poner publicidad. Hombre, esto lo ha dicho siempre, que el formato comic book es para vender. Te venden los anuncios y unos cómics en medio, ¿sabes? El tema es que qué pasa cuando miras los anuncios. Hombre, ahora ya no, pero originalmente esto era un soporte para meter anuncios como es cualquier revista. Ya. Y ahí va el asunto, que es que los anuncios que meten ahora,
igual hay uno de una película, que es que probablemente el que... o igual depende de la cabecera también, no pueden cambiar la publicidad, o sea, si contratan una publicidad para que salga en un TVO que mueve tantas copias, no van a ponerlo en otro que mueve tantas otras, no puede pasar de un mes a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además es que son publicidad de la propia editorial y le ponen en medio del cómic, entonces como estás utilizando tu propia publicidad para destruir tu propio producto, Mafly. cerebro galaxia a tope, ¿eh? Pero bueno, que los cómics solían tener 28 páginas de historia, luego lo bajaron a 24, ahora son 22 en DC, 20 en Marvel, pero DC está eso, experimentando con cómics de 16, pero en formato digital. También, quiero decir, esto es una forma que no tiene nada que ver, en ningún momento tiene nada que ver con arte, y mucho menos con trabajadores del cómic. Sí. Solo ocurre que están ahí. Pero bueno, y eso, y que luego tienes gente que es capaz de dibujar muchísimas páginas y gente que no. Y ya está. Y hay estilos que te permiten avanzar más rápido y otros que no. Y si tienes asistente y entintador, pues te puedes levantar un montón de páginas, y si vas tú solo, pues menos. Pero bueno, se pueden hacer. ¿Tú has hecho más de 22 alguna vez? Sí, hace un par de meses hice como 40. Es verdad. Estabas muy en forma y lo dejaste en la cumbre. Siguiente cosita. Adelante. Venga. Josué Chinchilla Cruz. ¿Qué toman en cuenta a la hora de crear pinceles en Clip Studio? Yo ahora lo que tomo en cuenta es si realmente los necesito. Porque me he dado cuenta que al final, después de X años que llevo con esto, acabo usando más o menos los mismos. Sí, ¿cuántos utilizas más los o que menos? tienen alguna textura muy específica que vaya a necesitar, pues para algún efecto especial, unas estrellitas, un no sé qué, que vas a necesitar, el que hice aquel de Buffy de unas hierbas, pues dije, mira qué gracia, un poco por la gracia. Pero yo creo que cuando encuentras el pincel que más se parece a lo que necesitas, ahí ya no necesitas tocar más. Y luego puedes hacer como Javi Rodríguez, que dijo, a ver, ¿qué pinceles tiene esto? Estos, pues ya adapto mi estilo a trabajar con estos pinceles. Me parece lo más sabio también, ¿eh? Sí, porque así puedes migrar de programa, supongo, con más facilidad o así, ¿no? Y si te pierde un pincel, no se ha perdido gran cosa, ¿no? Porque son los estándares del programa. Es práctico. Yo tengo unos cuantos hechos, pero se me han muerto ordenadores y se han quedado los pinceles, o los he recuperado después, pero ya no los utilizaba. O sea, voy adaptando un poco. Lo que más, cuando hago uno nuevo, o retoco uno, altero uno que venga en el programa, lo que más atiendo es a que se parezca a las líneas que a mí me gustan. A mí me gusta la línea que tenga muy poco grosor, o sea, muy poco cambio de grosor. Y llevo unos cuantos años trabajando con que apenas el grosor cambie, sino que lo que cambia es la opacidad. La línea es igual de gruesa, pero parece que cambia, ¿no? Pero porque es más gris en zonas. Y básicamente es eso, que es que el trazo que hago en digital se parezca al trazo que haría con un rotulador, que es la herramienta que más me gusta. Sí. En la entonces, lo que buscas de cara a un pincel de Clip Studio es que se adapte a tu estilo. Específicamente me gusta estar cómodo, o sea, con la mano. Una de las cosas que he hecho ha sido rebajar mucho la presión que tengo que hacer. Y eso sí. Ha evitado que tenga problemas de mano. Al principio pasé por ese proceso hasta que porque decía, hostia, aprieto y no sale más. Y dije, espera. Y lo que hice fue utilizar un pincel más gordo, entonces apretaba menos. Y claro, mejor para la muñeca. Sí. Una de las cosas que dejé de hacer, bueno, a ver, es la rotulación de textos hace un montón de tiempo, ¿no? Porque me di cuenta de que
cuando hacía, yo qué sé, rotulaba algo a mano, claro, pero yo qué sé, un cartel o algo así de fondo, o incluso alguna onomatopeya y tal, para hacer esas partes eran bastante precisas y hacía un puño y apretaba mucho y luego me dolía la mano y dije, esto no, Mola. no tengo edad para tener estos dolores. Siguiente. Adelante. Kind Dagraka. ¿Cómo desarrollan la velocidad suficiente para lograr entregar un buen trabajo a tiempo que se debe practicar o qué recomiendan estudiar para poder lograrlo? Hacerlo. Es un poco, parece un consejo de mierda, pero en su simplicidad está lo complejo. O sea, ¿cómo mejoras haciendo algo? Haciéndolo muchas veces. Sí. No tratando igual de... Esto estaba hablándolo con una amiga el otro día que le gusta cambiar de técnica, ¿no? O sea, porque claro, cambiar de técnica o cambiar de materiales es muy divertido, porque estás trabajando con otras cosas y eso te puede... es como cambiar un poco la rutina, ¿no? Y los materiales molan mucho, o sea, tiene algo como de fetichista ahí. Pero al estar practicando con tantos materiales diferentes, es como que tienes conocimientos de un poco de todo, pero no eres maestro de nada. Y Aprendí de todo, maestro de nada. Para ti no hay todo, para mí no hay nada. Dios, Se llama La Rodríguez. qué bien. Vintage. Pues eso, que igual reducir la cantidad ¿sabes? Practicar un poco las mismas cosas puede ser bueno. Pero yo creo que a eso llegas. O sea, no es algo que busques. Es por necesidad. Acabas usando 4 o 5 pinceles de Clip Studio y haciendo lo tuyo. Claro, pero cuando estás empezando no tienes algo que te empuje. No tienes un editor diciendo te necesito las 16 páginas para mañana. Dale. Entonces, lo otro es seductor, ¿no? Es como te escriben, yo sé que sé, al principio, a mí, cuando yo estaba empezando a trabajar como ilustrador, porque nadie me quería dar nada como dibujante de cómics. Que tampoco era demasiado bueno, vamos a decir las cosas. Bueno. El caso es que tenías que hacer cosas muy diferentes. O sea, tenía que hacer cosas muy diferentes. Incluso a veces me pedían que copiara el estilo de otra gente, cosas así. Y de repente es como que estás haciendo cosas aquí y allá, entonces no estás trabajando en... Si hubiera cogido, yo qué sé, durante un par de años que hice un montón de ilustraciones, hice, imagínate, 200, 300, 500 ilustraciones, pero de cosas diferentes. Si hubiera hecho esas 500 ilustraciones, las hubiera puesto todas en un cómic, ¿sabes? Hubiera hecho un cómic que tuviera de 500 viñetas, vamos a decir, hubiera salido un dibujante completamente diferente. O sea, hubiera avanzado mucho más rápido, ¿no? Porque habría estado la técnica más concreta, hubiera, ¿sabes?, practicado más de lo mismo. Pues eso, haciendo. Siguiente. Luego tenemos una pregunta de Ricardo Jurado, que ya lo hablamos el otro día. Sí, lo de Liam Sharp. Lo de Liam Sharp, que yo creo que podemos hablarlo más en condiciones en otra ocasión, que hablemos ya más de autopublicación y todo esto. A ver, ya sí que de Vicious, creo que por el jugador ya sí que Vicious, pero yo qué sé. ¿Qué tal aguantan el tiempo los originales de cómic? Con el paso de los años, ¿aguanta bien la tinta, el wax, el acrílico, anilinas, etc.? Mal. El negro de los rotus de alcohol se va en 6 meses, ya empieza a clarear. A ver. Perdón. El negro de los rotus de alcohol enseguida se va. La conservación es también importante. Si lo dejas al sol, se va en un par de días. La tinta de los pinceles de Pentel es especialmente mala. Sobre todo la de los Pentel de colores. ¿No se lo has visto? ¿Eso no te has fijado nunca? ¿Tienes alguno de color? ¿Color rojo o algo así? No. Yo tengo un par, creo. Haz un sketch a pincel de color y déjalo al lado de la ventana. 2 días.
Había unas minas de color de Pilot también, del 07, que esos yo lo usaba para hacer los azulitos, luego le pasaba el lápiz y esas se las llevaba físicamente para que les entintara Álvaro Ortiz. Álvaro López. Y decía, no, yo estas me las dejo así extendidas, un par de días o 3 junto a la ventana y el azul desaparece. Y esas, o sea, 2 días, 48 horas, ni siquiera debajo de la ventana, ¿no? Al lado, a la luz, hostia, se perdía. Qué curioso. Es más, yo creo que si lo hacías por la mañana, un día así largo con sol y tal, por la noche estaban en la mitad. Ya, los papeles amarillean también. Rotuladores permanentes en general va mal, pero específicamente los rotuladores, por ejemplo, que tienen, no sé qué tinta tenían, los Edding 1200, estos que tienen el cuerpo negro. Esos con el tiempo se quedan púrpuras. Si les pasas Tipex, el Tipex blanco acaba también rosa. Sí, es verdad, es una mierda. No sé qué esa tinta tiene que ser radiactiva, como mínimo, o sea, tiene que tener algo muy enfermo. ¿Para qué? Bueno, que hay que elegir. Y yo me acuerdo de ir a ver una exposición contigo, ¿sí? y con Marcela, que estuvimos viendo el Museo de Goya. Había unos retratos a carboncillo, a lápiz o lo que fuera. Eso no se va. Eso no se va nunca. Y se lo decías a Marcela. Mira, Marcela, usa carboncillo, que eso no se va. Eso ahí se queda. Sí, el lápiz es a ver, son manchas de carbón, ¿no? O sea, si es un lápiz muy blando o si es un carboncillo, igual se puede caer algo, pero está... No degrada. La tinta china en general, incluso la tinta india, creo que... Esa tiene pinta de aguantar. La tinta india aguanta. Probablemente también, sí. La tinta Quink, que es muy buena para hacer... No, esa desaparece, te lo digo yo. Sí, claro, es muy buena para hacer aguadas, es muy buena... Puedes echarle sal para oxidarla y conseguir tonos naranjas. Hostia, eso no sabía. ¿No lo sabías? O sea, pero que tú echas agüita, Quink... Tú imagínate, haces una acuarela, ¿no? Sí. Y dejas algunas partes que tengan mucha carga de tinta, porque has utilizado un papel que no absorba mucho. Echas un poco de sal y deja que seque. Y que salen unos tonos naranja como muy intensos. No, yo cuando he usado la sal con la acuarela, lo que hago es que con la acuarela húmeda todavía... Eso. Tú le echas la sal absorbe el agua con el pigmento y entonces te quedan como unas cositas más claras, unas texturas bonitas. Creo que era la Quink con sal, pero te digo, fueron cosas que del bachillerato artístico, ¿no? Y luego con la lejía te conseguís así unos colores así raros, muy bonitos. Con las cartulinas de colores con lejía puedes hacer unas cosas increíbles. Ya me está dando ganas. Sí, pero bueno... Bueno, en general, los originales, guardarlos a ser posible en vertical, no en plano, porque puede, si tiene algo de Tipex o adhesivos o algo así, una puede pegarse a la otra, ¿sabes? Cuando tienes un montón de presión, entonces si puedes ponerlos así, mejor. Y la tinta china te va a ir bien, el lápiz va a ir bien, y los rotuladores, si los guardas alejados del sol, lo adviertes a la gente si alguien te compra un original y dices, esto tiene estos materiales. Bueno, también si te compran originales deberían saberlo. Los coleccionistas no deberían poner las cosas por las que han pagado caras al sol. Pues va a ir bien. Por ejemplo, el tema de conservación, yo qué sé, vi originales que tenían como unos 50 años, los de Warlock de Jim Starlin, porque tuvieron 50 años. Bien, puede ser. O igual algo menos, igual solo tenían 40 y tantos. 62. Sí, pues había partes del dibujo que estaban rojas, porque había utilizado rotuladores de tinta permanente de los 70. Y hay otras partes que estaban negras. ¿Pero era tinta permanente o tinta permanente? Bueno, no lo sé, pero bueno, tinta de rotulador, no tinta de tal. Pero bueno, yo qué sé, que te dure 50 años un original es bastante tiempo, creo. O sea,
Pero bueno, ya sí que de Vicious pregunta otra cosa más. ¿Hay algún dibujante de cómics español que, con lo ganado dibujando superhéroes, haya conseguido vivir en Estados Unidos y que actualmente hasta tenga la nacionalidad estadounidense? Yo respondería como responde Kenny Ruiz a este tuit. ¿Hay alguno que quiera? O sea, yo querer no... A ver, sé No, que... no quiero. A día de hoy, menos todavía. Uf, qué mal. Sé que José Omar Ladrón... Pero es mexicano. No, pero él no sé si sigue viviendo, pero en su momento vivía en Los Ángeles. O en California, pero bueno. Pero es como si tú te vas a vivir a Burdeos. Que es, bueno. Bueno, esto es Europa. Aquellos Estados Unidos. Quiero decir. Pero ha dicho español y Ladrón es mexicano. Ya, pero bueno, es que es un único ejemplo que me viene a la cabeza, pero de todas formas, o sea, es muy complicado porque una de las cláusulas de nuestros contratos con clientes americanos especifica que no podemos estar, o sea, tenemos un régimen de trabajo que especifica que no estamos viviendo en ese país, porque si te vives en ese país, tienes que pagar impuestos en ese país, no en este. Sí, y se les presenta el problema de que seríamos falsos autónomos y nos tendrían que pagar seguro médico y tener una serie de beneficios y a ellos no les interesa. Sí, no se puede hacer un contrato exactamente igual. O sea, es otro tipo de contrato, no es un contrato Work for hire. Sí, de independent contractor, autónomo. O sea, a pesar de que lleves trabajando años para la misma empresa, sea tu único pagador, etcétera. ¿Qué necesidad de ir a Estados Unidos? No hace falta, no hay ninguna necesidad. A ver, puede ser una necesidad personal y todo esto, pero tienes ahí una serie de problemas que se van a presentar a nivel ya no solo de inmigración, ¿no? Sino también de laboral, ¿no? O sea, y que con el sueldo... Te tienen que pagar de otra forma. O sea, y que con el sueldo que cobramos en Estados Unidos no vives bien. A ver, depende también supongo que depende de la zona. Si quieres vivir en Manhattan, claro. No, porque, joder, en Manhattan si te quieres ni siquiera viven los editores de Marvel Wyoming, en Manhattan, no se lo pueden permitir. Yo conozco uno que sí. Pero que no tiene hijos. Hostia, pues igual ya le han subido a senior o algo así. Vale. Hombre, senior desde hace años. Amigo, ya, esta cosa. Sí. Pero bueno, Frank Galán, consejos a la hora de firmar un contrato. A este no le haces lo del acento. No, este te mete una hostia, te desencaja, ¿eh? No, que es un buenón. Sí, pero ¿y si te la mete? Si te mete la hostia. ¿Este es de Málaga? Sí, ¿no? Yo creo que es sevillano. Creo que él me dijo que vivía o por lo menos que vivía en Sevilla. Vale. Bueno, yo creo que consejos para firmar un contrato y todas las cuestiones legales, a ver si conseguimos un día que venga Fauki y nos lo apañamos. Es que es mucho tema, da para uno entero. Vale, sí. El arte de Manu. Saludos. ¿Cómo hacemos aquellos artistas que no tenemos la visibilidad necesaria para optar por proyectos? Trabajar y ganar la visibilidad por tu trabajo. O sea, si cuando empiezas a acumular suficientes trabajos hechos, pues la gente empiezas a sonarle. Aparte, mejoras de nivel, te darás cuenta tú mismo que lo que tú consideras hoy, pues no sé por qué me han cogido para este curro si dibujo de puta madre. Igual no dibujas tan guay porque estás empezando y a medida que vas haciendo más curros, vas dibujando mejor y ese mismo dibujar mejor y ese mismo estar ahí hace que tengas más visibilidad. Y lo de optar a curros, pues es que al final acabas no optando a otros curros, a curros que te ofrezca otra gente, sino proponiéndolos tú y que de manera orgánica vaya saliendo. O sea, mi respuesta para esto es tranquilo que no pasa nada, ya llegará. Ya, a ver, voy a suponer aquí que solo es dibujante.
y que si no tienes a nadie que te escriba un guión, escríbelo tú para poder dibujarlo. Porque si lo que quieres dibujar, si lo que quieres es dibujar cómics, no hay nadie que te detenga de hacer cómics. O sea, no necesitas un carné. No necesitas un carné para ser dibujante. O sea, entonces lo que necesitas es un guión. Pues escribe un guión tú. Y dices tú, vale, escribir un guión se me pone muy cuesta arriba, no me gusta, no me interesa, todo eso es razonable. Coge un guión que ya esté hecho. Puede ser, gracias a Internet, puedes encontrar algo que sea de personajes que no sean tuyos, ¿no? O sea, es un guión de, yo qué sé, un número de Batman. O puedes encontrar guiones de películas o así que tú puedas coger y adaptar a cómic, o puedes encontrar un texto, una historia corta, una novela, ¿sabes? Una historia corta, yo qué sé, de Stephen King. Como Álvaro López. Como Álvaro López. Cogí un día, esta semana, estas dos no tengo curro. Me voy a coger este relato, página 1. Y le quedó un cómic precioso. Sí, puede ser un ensayo, puede ser cualquier cosa. El caso es que para conseguir visibilidad necesitas que alguien, necesitas algo. Algo que vea la gente, claro. Entonces, si quieres hacer cómics, lo que necesitas son cómics. Si luego necesitas un trabajo, esas son cosas diferentes. Que te paguen por hacer cómics es una asignatura muy complicada. Pero la parte de visibilidad solo vas a conseguirla haciendo cosas. Y luego otra cosa es que igual si para optar a proyectos, igual estás pensando en guionistas que ya tengan trayectoria. Da un paso atrás igual y piensa en compañeros que estén empezando también y que no tengan, o sea, otros guionistas que no tengan tampoco obra, o sea, o gente que esté que quiera escribir o algo así. Y hacer piña con gente de tu edad, nivel o hambre. Que está en tu mismo punto en el camino. Que está empezando es, bueno, puede ser la gente con la que, sabes, que te va a acompañar en la vida más adelante, si es una cuestión de edad y si siguen haciendo cosas. Y si no, simplemente puede ser algo divertido, una colaboración y tal. O puede ser algo que te cree enemigos para toda la vida. Eso también es experiencia. Es la vida. Es la vida. A ver. Hacer cómics Dani, el tal. Dani, venga, adelante. Dani. ¿Algún consejo para mantener horarios de trabajo, sobre todo en los primeros años en los que cuesta entender que lo que era tu hobby ahora es tu trabajo? Por lo menos en mi caso. Mantener horarios... He visto del tema de autónomos y cosas que mirar al firmar un contrato. Eso otro día, luego lo de los horarios. Si supiera cómo, lo haría. Sobre todo en los primeros años en los que cuesta entender que lo que era tu hobby ahora es tu trabajo. Entiendo que esto es que alguien de tu entorno familiar no pilla que trabajes como dibujante, puede ser. 20 horas al día. Bueno, si dependiendo de qué familiar sea, ¿sabes? Si es el tío racista, olvídate, no vas a convencerle. Si es, yo qué sé, tu pareja o así, alguien más si abierto. Es alguien que te quiera, tendrá que entenderlo. Sí, lo mejor que puedes hacer es explicárselo. Sí. Enseñárselo y que vea lo que es. Porque es raro de entender, ¿no? Es como si tienes una pareja que es programadora, pero tú no sabes nada de programación, tal. Entonces igual puedes decirle, ¿puedes por favor explicarme por qué es tan importante esto? ¿Por qué has tenido tan mal día? Y tal, y igual te cuesta entenderlo, pero si te lo explica con cuidado, pues pillarlo, ¿no? Es algo que estamos pensando en algo que sea como muy ajeno a su experiencia. Sí. Si yo qué sé, si la pareja de esta persona es, yo qué sé, un funcionario o algo así, igual puede tener una experiencia vital que ¿sabes? Nada cercana a trabajar haciendo rayas en un papel. Muñequitos. Durante muchas horas al día. Pero eso, de tratar de explicárselo y hacer partícipe a otra persona es la clave para que pueda entenderlo un poco, ¿no? A pesar de que... Vale como consejo de pareja para todo, ¿eh? O sea... Sí, ¿no? Cuéntalo. Nos gustan las obras de Shakespeare, que la gente no cuente las cosas
¿Tú te imaginas todos los problemas de toda la ficción si la gente hablara abiertamente de sus cosas? Mira, oye, es que yo tengo un secreto que me impide avanzar y es este. Hostia, pues vamos a trabajarlo. Bueno, a ver, eso implica que hay alguien que quiera hablar y otro que quiera escuchar. O sea, eso ya son muchas cosas. Porque puede haber uno, oye, yo quiero hablar, me estás agobiando, paso. Pues bueno, lo de mantener horarios de trabajo. A veces también me parece que puedes rendirte a la evidencia de que igual te cuesta mantener ciertos horarios, ¿sabes? Y, oye, no pasa nada. También hay una cosa que es que ser dibujante y tener un horario caótico, o sea, poder decidir tus horas de trabajo puede ser una ventaja o un inconveniente, dependiendo de cómo lo enfoques. O sea, es un privilegio muy grande poder decir, pues hoy no trabajo, ya trabajaré mañana. Qué gusto. Imagínate que tienes que trabajar o sea, un trabajo, una oficina, no puedes decir eso, evidentemente, ¿no? Sí, el día que dices, ostras, tengo el día hoy perrísimo. Yo tengo un consejo en cuanto a eso. Adelante. Cuando ya llevas muchos años en esto y te conoces el físico y la actitud y dices, mira, hoy va a ser un día de esos. Cuanto antes lo identifiques, mejor. Porque si ya dices, uy, hoy va a ser un día de esos, ni me siento, me voy por ahí a tomar cañas y lo que sea, al día siguiente, primero no te sientes culpable porque dices, mira, lo he abrazado voluntariamente y luego ya al día siguiente ya no perreas. Dices, es que ya salí ayer, o ya me toqué los huevos ayer, hay que ponerse a esto que si no, no sale, ¿no? En cambio, cuando estás reprimiendo tus ansias de no trabajar y estás intentando ahí empujando, te agotas para no hacer nada. Mejor no agotarte y descansar y al día siguiente lo retomas con más fuerza. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, es más, a la hora de hacerme los horarios de cuántas páginas voy a ser capaz de hacer en un tiempo, tal, o lo que decíamos, de cuánto trabajo le puedo poner a cada página de este trabajo, yo me calculo mis tiempos y digo, cada tantos días, un día de imprevistos o de tocarme la chorra. Hay que conocerse para calcular horarios. Sí, sí, es prueba-error, ¿sabes? El hacer cantidad de planes normalmente lo que a mí por lo menos, lo que me suele funcionar más es poner objetivos muy pequeños. Porque el subidón de haber cumplido algo, de tachar algo de la lista, es como, hostia, mira todo lo que tengo todavía, mira todo lo que he hecho ya, qué éxito, qué grande soy, voy a hacer algo más. ¿Qué tal? Y dice, pero eso has trabajado media hora, cabrón. ¡Esa media hora a tope! Pero está trabajada, está hecha. Muy bien, me gusta. ¿Lo damos por cerrado? Sí. A ver, Luis Armán Villalba, que además nos mandó un cómic que yo todavía no me he leído, pero me lo leeré y ya se lo diré. Luis, lo siento. Pregunta. Yo tengo curiosidad por cuántas reglas, normas de perspectiva, anatomía, iluminación y etcétera rompéis y os saltéis en beneficio de la narrativa. Es decir, ¿cuántas cosas pasáis por alto diciendo, bueno, la narrativa está clara, tiro para adelante? Aquí la primera parte de la pregunta y la segunda son diferentes. Normas que me salto, las que hagan falta. Tiro para adelante porque está bien explicado. Ahí me cuesta más. O sea, falsear la luz, la que haga falta. Falsear la anatomía, total. Perspectiva, mucho más. Pero poner como excusa la narrativa para no dibujar las cosas como es debido me refiero a que queden bien, no hay que seguir ninguna norma, tampoco. O sea, yo tengo, decía Orson Welles Hemingway, que el detector de mierda tiene que ser a prueba de fallos. Es decir, que tu editor interno no lo puedes engañar a tu editor interno, decía Hemingway. Y tu editor interno es el que te dice, esto no puede salir por la puerta, chaval. Y hasta que y ya está. O sea, si esto no puede salir por la puerta, no sale por la puerta. O sea,
que hay veces que tú sí sabes que, bueno, es que se entiende, pero tú sabrás si está bien o no. Aquí hay que hacer equilibrios. Perdón. Es que tal y como está formulada la pregunta es puñetera, porque ¿por qué trampeas la anatomía o la perspectiva o algo así? Probablemente por una fecha de entrega, no por que la narrativa esté más o menos clara. Pero la anatomía cada vez que haces un escorzo, si quieres que funcione el escorzo, trampeas la anatomía. Es que eso son cosas diferentes. O sea, eso es un escorzo que esté hecho ¿De una foto? perfectamente realista de una foto puede no funcionar. Porque a veces, esto es algo que me decían en clase el profesor de pintura, ¿no? Es como, a veces la realidad está equivocada. O sea, ¡Qué bueno! pues tú puedes ver una modelo, o sea, que estás dibujando, y desde el ángulo en el cual estás, el brazo está roto. Si lo dibujas tal cual está. Pero está correcto. Es la realidad la que tienes ahí, pero está equivocada la realidad. Tú tienes que hacer que eso funcione en tu Sí. dibujo. Entonces, lo que estás buscando, y además en cómic es también diferente. O sea, en cómic estás tratando, es toda una trampa, es todo un truco de magia. O sea, son páginas que tienen unos recuadros dentro de los cuales ocurren cosas, es plano. O sea, utilizas líneas. La gente no tiene líneas alrededor del rostro. O sea, quiero decir, tú estás creando una ilusión y una representación de cosas que puede reconocer el ser humano, pero no tienen por qué ser realistas. O sea, tienen que ser creíbles, que eso es diferente. Me ha gustado. Y lo de saltarte cosas para que la narración esté clara. Es que Eso puede ser quiero decir, eso puede ser, tendría más que ver con que los planos, la planificación que has elegido es ambiciosa en cuanto a lo que te pide de dibujo. Entonces es como que tu estilo de narrativa está por delante de lo que te puedes hacer, sea por destreza con el dibujo o en cuanto a tiempo. Es como que ahí es donde igual está relacionado esto con atender, o sea, controlar, estar en control total de la página. El poder decir, tengo tanto tiempo para hacerla, voy a hacer una narrativa, voy a planificar la página de tal forma que esto se pueda hacer dentro de este tiempo. Lo de estar en control de la página es complejo de explicar, de entender y de conseguir. O sea, bueno, Ramón Montañés le comentaba, le respondía no sé ellos, pero yo respondería todas las que hagan falta. Pero claro, la primera parte de la pregunta, todo lo que haga falta. Si hay que falsear, se falsea. Pero la segunda parte es la narrativa está clara, bueno, tiro para adelante. Esa es la parte en la que más fricción hay. También es que depende del cómic. O sea, hay cómics en los que el estilo el estilo narrativo que tengas, ¿no? Porque te tienes que esforzar mucho en un TV americano para hacer que no se entienda con el texto. ¿Sabes? O sea, tiene que ser una narración realmente incompetente para que no se entienda. Pero que se entienda sin el texto, sin los colores y todo esto, ya empieza a ser más complicado. Y que sea una narrativa que cree sensaciones, tono, y que no necesites el texto para nada, porque todo por las expresiones, por lo que sugieras con los ángulos y todo esto, y con las sombras y demás, eso ya es la hostia. Esta es una pregunta curiosa. Sí, tiene trampa. Oye, vamos a pasar ya a respuestas rápidas porque se nos echa el tiempo encima. Saca el papelito. ¿Que lo has enseñado al revés? Ahí.
¿Sí? Hombre, yo y tú y el que sea. Llevamos aquí un tiempito. Sí. Fernando Martín. Consejos en cuanto a la venta de prints, impresión, papeles elegidos, o sea, lo que viene siendo un poco de todo el tema. Yo creo que cuanto más inviertas en que el producto final sea mejor, mejor. Es decir, un papel bueno, gordico, porque te va a aguantar más y la persona que se lo compre pues le va a dar más gusto. Y que la impresión sea en condiciones, o sea, que los colores planos queden planos y no tengan bandeados ni nada de estos. Luego también hay que elegir el tipo de papel, si más brillante o menos brillante, en función del estilo de dibujo, ¿no? Y yo Sí. hasta ahí llego. Menos verjura, la menor verjura posible, porque crea problemas a la hora de imprimir colores en digital, ¿sabes? Consulta con el sitio al que vayas a imprimir. Si es un sitio de estos como PixArt Printing o algo así, tienen unas guías que están bastante bien, que te explican qué puede funcionar, sino también te ofrecen lo de catálogos de estos que te pueden mandar a casa pagados, evidentemente. Con muestrarios de los papeles y tal, eso merece la pena. Y prueba error, pero eso, lo que tú decías, más que tenga poca textura el papel. Sedue Rey pregunta: ¿conocéis alguna plataforma online donde publicar trabajos, de forma amateur fanzines, que tenga algo de visibilidad? Webtoon. Webtoon, Tapas, ¿no? Sí, Webtoon, Tapas, Faneo. Instagram. Faneo creo que sigue abierto, no estoy seguro. Íñigo González le dice: ¿has mirado Global Comics? Yo no sé qué es Global Comics, pero parece que sí que le ha gustado. A ver, Sí, Global faneo.es, creo que sí. globalcomics.com. We are the premier service for both creators and publishers to distribute their comics. Read, create, publish, customize. Y también hay plataformas tipo Panel Syndicate, donde yo publico Black Hand Iron Head, que está disponible para su descarga en digital. Ya ha terminado la segunda temporada. Ha quedado súper bonito, porque además el otro día la estaba revisando para una cosa y dije: hostia, está más bonito de lo que recordaba. Está disponible para su descarga pagando lo que queráis. Si lo queréis en papel, tenéis la primera temporada ya en Astiberri, la segunda de salida inminente. La tenéis en italiano en Panini Comics Italia, en francés en Urban Comics y en inglés, en Image. Gracias. Pues eso, distribución online desde una tienda online que te pongas, que puedas cobrar por descargar PDFs. Twitter o Instagram, realmente. Sí. Alex Russo, yo ya he dado por cerrado, que ya son respuestas flash. Alex Russo, el cómic de las carreras de naves, creo que era el de las peleas de robots, que íbamos a hacer tú y yo. Sí, el de las escuelas rivales. El de las escuelas rivales, pues yo lo veo complicadito. Pero oye, en algún momento nos jubilaremos y tendremos tiempo para, oye, juntamos al equipo para un último golpe. Hey, sí, Francis Ford Coppola se ha puesto ahora a sus 80 años a hacer una superproducción. Tú y yo podemos. Sí que sí. A ver, Ben Aubone. ¿Cómo hacen frente al bloqueo creativo? Pues me aguanto. El mejor consejo, creo, es nunca empezar de la página en blanco. O sea, lo comentábamos un poco en el vídeo anterior, pero es muy importante tener un cuaderno en el que pongas bocetos, hecho por el otro lado. Estos son de The Witness, el videojuego, sobre cómo resolver los puzzles. Pero. Ya, ¿no? Es viejo. Sí, el juego sí, pero lo jugué el año pasado. Sí. Pero bueno, notas de ideas, garabatos, para, yo que sé, que se te ocurre diseño de un personaje, que igual no tienes una historia, pero crees que puede ser un atuendo chulo. Apuntarlo, garabatearlo y todo esto. Y entonces cuando llegues a
sentarte a trabajar en algo, nunca empiezas de cero. Tienes un repertorio, hay una reserva de ideas y eso es como que empiezas a trabajar con algo y también el bloqueo probablemente tenga que ver algo con tu vida privada, personal. Si estás poniendo, o sea, si es como que tienes mucha presión porque necesitas que sea algo muy bueno, porque yo que sé, hay un concurso al que te quieres presentar, ¿no? Y queda muy poco tiempo, entonces tiene que salir todo a la primera, y es como, preséntate el año que viene. Quiero decir, sí, tiene que haber ahí más cosas que estén puteando. Consejo de Elsa. Let it go, let it go. Bueno, Grab Comics. ¿A qué botón del Clip Studio hay que darle para hacer cómics? Sí, hombre, a ti te lo voy a decir. Jones Bass. A ver, esto, claro, teníamos que poner una voz digital con acento argentino. Qué chévere si tengo. ¿Qué piensan de nueva forma de pago de Clip Studio Paint? ¿Consejo tip imprescindible económicamente? ¿Consejo tip imprescindible jurídicamente o legalmente? ¿Herramienta de dibujo que sí o sí deberían todos probar a usar? ¿Cómo ser más rápido en una página? Respuestas super flash. Lo tienes en el Twitter, así que lo miras. ¿Qué piensas de la nueva forma de pago de Clip Studio Paint? Bien, lo que no es normal es que habiendo pagado una vez lleve 10 años de actualizaciones. Mira, chico, puedo seguir utilizando el mismo programa o comprarme el nuevo. Consejo tip imprescindible económicamente. Gana más dinero. Consejo o tip imprescindible jurídicamente o legalmente. Contrata a un abogado. Herramienta de dibujo que sí o sí deberían todos probar o usar. El lápiz. Cómo ser más rápido en una página. Haciéndolo peor. Ya. Bueno, esta es la última pregunta. Ya cerramos. Pero sobre la nueva forma de pago de Clip Studio. Es un programa muy bueno y sigue siendo uno de los más baratos. Así que sigue mereciendo la pena, en mi opinión. Porque lo que ofrece es muy bueno. Sobre todo por el precio tan bajo que tiene. Cuando deje de ser el programa tan bueno que es, o suba su precio tanto como para que no merezca la pena pagarlo, entonces te mudas a otro barrio. Consejo imprescindible sobre económicamente. Vive por debajo de tus posibilidades porque no sabes cuándo te van a despedir o cuándo vas a tener un año en el que no te conteste ningún editor ni nada de esto. Así que tienes que estar ahorrando toda tu vida. Consejo imprescindible jurídicamente o legalmente. No firmes ningún contrato sin habérselo enseñado al menos a otra persona para que lo lea también, ni sin haberlo leído entero antes. Y detecta cláusulas y piensa que el contrato, todos los contratos se pueden cambiar. Especialmente los que son contratos con una editorial. Y si te dicen que no quieren, ni siquiera quieren hablar de cambiar algo, huye. Porque entonces va a ser mala la relación si puedes permitírtela, si has ahorrado. Y si no te jodes, oye. Sí, a ver, toda la negociación depende de cuántas herramientas tengas para negociar, ¿no? ¿Y cuánto has ahorrado del punto anterior? Exacto, y la más importante para negociar es el poder decir que no sin ningún problema, o sea, poder abandonar el contrato sin ningún problema, sin que te tiemble la mano. Eso es complicado, necesitas haber ahorrado. Pero eso, si no quieren ni siquiera plantearse negociar, eso es muy malo. Si hay una cláusula que dice que tienes una penalización, que tú tienes que devolverles dinero, o que ellos pueden cancelar el contrato de forma unilateral sin consultarte, o sea, sin avisarte, que quiten esa cláusula o huye. Y en general, si hay una cláusula que incluye tiempo y cantidad de trabajo, que solo sea tiempo o cantidad de trabajo, pero no las dos. Porque entonces la editorial es quien decide la que les interesa. Pero sobre todo, si
enseñárselo a alguien más, leerlo bien siempre, y si es el dinero que le pagues a un abogado para que te asesore es dinero. Muy bien invertido. Y sí, eso es dinero que te ahorras. Sí. Excepto si son un abogado de mierda, que ocurre también a veces, pero en general es muy... herramientas de dibujo que todo el mundo debería probar. Rotuladores calibrados, los más baratos que hay en la tienda. Un 02, 04, 08, con eso puedes hacer auténticas maravillas. Son muy divertidos y muy cómodos de utilizar. ¿Cómo ser más rápido en una página? No dibujando los fondos. Es verdad, porque mira que hay fondos prescindibles, ¿eh? Sí, esto nos lo dijo alguien mucho más sabio, Marcos Martín. Cuanto más importante es el texto o el momento en la viñeta, menos importante es el dibujo. Por tanto, si tienes una... Por eso el Soho Manga, cuando están declarándose los amores, no hay ningún fondo, porque no es porque no puedan hacerlos. Los mangakas en general tienen unos fondistas que alucinan. Que alucinas. ¿Pero para qué? Si lo que importa Cuando estás en tu momento de amor arrobado, no ves el fondo, no ves la casa en la que estás. Claro, no es realista, pero es que no es realista nada. O sea, lo que tienes que ser es crear una emoción, no sé, si no tengo... Yo creo que con esto acabamos. Sí. Nos hemos dejado unas cuantas cositas, pero yo creo que ya sí que The Vicious sigue preguntando cosas, como es gratis preguntar, pero los demás son básicamente un poco lo de siempre. Cómo empezar a trabajar, que es lo que agobia mucho cuando estás empezando. Tú trabajas y luego ya poco a poco irás cobrando. A ver, es que es frustrante, es muy frustrante porque es una profesión sin regularizar. No hay bolsas de empleo, no hay cazatalentos. O si hay cazatalentos es un tío... Son cazatalentos mal, son como... Sí, son lamentables. Es gente que no sabe ni cazar ni identificar talento. No, es que van a cazarte, no van a... No es bueno para ti que se talentos de eso. Bueno, estaba pensando en otro, pero ahora que lo dices, sí, tienes toda la razón. No, y que tampoco hay, ¿sabes? Como las editoriales no tienen una estructura para que les presentes trabajo, porque tampoco tienen personal para revisarlo. O sea, realmente es un negocio muy pequeño, que funciona con muy poco dinero y explotando a los trabajadores editoriales. Yo me meto mucho con ellos, pero bueno. A su vez también tienen sus problemas, no son los míos, así que sí. Y es complicado, es muy complicado entrar, ¿no? O sea, si quieres, por ejemplo, trabajar haciendo storyboards, o sea, hay cantidad de literatura acerca del tema, puedes hacer cursos, puedes meterte en bolsas de trabajo, o enviar currículums y todo esto, pero con cómics es como un poco misterioso, ¿no? Pero uno de los mejores sitios, igual no te interesa para trabajo, pero para ver cómo puedes acceder a una editorial, es la página web de 2000 AD, porque está muy bien estructurada las submissions. Entonces te pueden servir de ejemplo de qué es lo que puede querer ver un editor. Pero con muestras de guiones y todo esto. A la vez, ¿cómo entrar en el mercado laboral? Pues si eres tornero fresador, necesitas un cliente que te pida piezas. Pero si eres dibujante de cómics y nadie te contrata, te haces los TVs para ti. Quiero decir, los haces igual, los haces para tus lectores y eso que te llevas hecho. Y cuando tienes suficientes cómics, los juntas con una grapa y los vendes autoeditados. Es que, de otra manera. A ver, es que también aquí entra, a ver, nos hacen la pregunta, pero tampoco nos incluyen cuál es la situación personal y económica de la persona, ¿no? Porque... No, pero a ver, que hemos estado ambos ahí de, hostia, yo quiero que me pague alguien que no sea yo. Entonces... Ya, pero... hay una cosa que es yo quiero que me paguen a alguien que no sea yo. Otra cosa es yo necesito que alguien me pague, si no, no puedo hacer los cómics. Porque estas facturas no las va a pagar nadie. Entonces,
a ver, es muy complicado. Es muy complicado y es como tantas otras cosas del cómic, podrían ser mucho más sencillas, podrían estar mucho mejor hechas y no sería algo tan extremadamente complicado. Pero... Mira, después de 25 años en la profesión, sí, ya llevo 25, he vuelto al principio y más feliz que nunca. Bueno, yo me hago mis movidas y ya las voy vendiendo. Es más, vuelvo a dibujar personajes de rol por dinero. Ay. Pero bueno, yo lo dejo aquí. Sí, yo, todos. ¿También? Pues venga, nos vamos todos. Venga, el último que cierre. Adiós, dibujantes. Buena nit a tothom.